En el misterioso y profético libro del Apocalipsis aparecen 4 aterradores jinetes, los infames 4 jinetes del Apocalipsis. Estos han pasado a ser íconos de la conciencia cultural en el mundo occidental y más allá. La aterradora visita de estos jinetes cambiará al mundo y afectará la vida de toda alma en el planeta Tierra en un futuro inmediato, incluyendo la suya y la mía. ¿Quiénes son estos 4 jinetes? ¿Y qué significa para nuestro mundo su visita? Responderemos a esa pregunta ahora mismo, en el mundo de mañana. Acompáñenos. Bienvenidos a todos al mundo de mañana. El último libro que se encuentra en la Biblia, el libro del Apocalipsis, contiene una masiva visión profética dada por Jesucristo a su discípulo, el apóstol Juan. Este libro ha sido un misterio para la gran mayoría de la humanidad, ya por casi 2000 años. Aunque aquellos que pueden entenderlo, ven las profecías de Jesucristo cobrando vida en las noticias y en los titulares de los periódicos. En el programa de hoy, ofreceremos una guía de estudio gratis para todos los oyentes, titulada Armagedón y después. Asegúrese de anotar la información de contacto. En este programa, nos enfocaremos en 4 de las figuras más misteriosas que emergen de las páginas de este libro profético, los 4 jinetes del Apocalipsis. Han capturado la imaginación de muchos durante siglos, y la palabra de Dios deja en claro que aparecerán en nuestras vidas en los días que se aproximan, y cambiarán a este planeta para siempre, en una forma devastadora. ¿Quiénes son? Responderemos a esta pregunta hoy, y para hacerlo, debemos entender algunas cosas fundamentales acerca del libro que los describe, el libro del Apocalipsis. Muchos cristianos hoy eluden el libro del Apocalipsis, intimidados por sus símbolos, visiones de ángeles guerreros y seres espirituales, con temor de malinterpretarlo. Pero Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que debemos vivir por toda palabra que precede de la boca de Dios. Y eso incluye el libro del Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Dios promete bendiciones para aquellos que estudien este libro de profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesucristo no quiere que ignoremos este libro. Él quiere que lo entendamos, y usted realmente puede entenderlo. Aunque no tengamos tiempo en este programa de los 4 jinetes de ver todos los principios que encontrará en el folleto Armagedón y después, algunos principios claves harán una gran diferencia en nuestra discusión de hoy. Por ejemplo, considere una clave fundamental: conocer el propósito del libro del Apocalipsis. Muchos piensan que el libro del Apocalipsis es simplemente alegórico o metafórico, sin un significado o propósito, en tiempo o espacio, sin conexión con los eventos que vendrán. Pero esto es completamente contrario a lo que el propio libro dice en su primer versículo. Démosle un vistazo al primer versículo de este libro, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El objetivo de este libro no es esconder algo. Es la revelación de Jesucristo. Revelar es mostrar algo, no esconderlo. Jesús dijo claramente que la intención del libro es manifestar a sus siervos el futuro que se aproxima ante nosotros, para revelar las cosas que deben suceder pronto, en nuestro futuro. Otra clave vital que necesitamos saber hoy es la siguiente: entender que Cristo es el revelador. ¿La revelación de quién es esta? Nuevamente, ¿cómo comienza el primer versículo del libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Muchas Biblias existentes subtitulan este libro La revelación de San Juan el Teólogo, o el Apocalipsis de San Juan, pero estos títulos nos desorientan.
La palabra de Dios dice que este libro es la revelación de Jesús, el Cristo. Y si tenemos preguntas acerca del significado de alguna de sus partes, Jesucristo debe ser nuestra fuente para responder a esas preguntas. Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿No sería maravilloso entonces si pudiéramos preguntarle a Jesucristo directamente que nos explique los detalles de los últimos tiempos, los eventos que preceden su retorno, en un idioma claro? Así podemos entender el lenguaje simbólico que él inspiró en el Apocalipsis. En realidad, podemos. En varios pasajes de la Biblia, Jesucristo describe en lenguaje simple exactamente los eventos que tomarán lugar antes de su retorno. Veamos una de estas instancias en Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es exactamente la pregunta que nosotros queremos que responda. Veamos su respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Notemos aquí que Cristo menciona algunas cosas en concreto de las que hay que estar atentos, en orden. Un masivo engaño religioso en nombre de Cristo. Esto es, líderes religiosos usando el nombre de Cristo falsamente. Grandes conflictos internacionales y guerras, y hambres, pestilencias y terremotos. Las palabras de Cristo aquí son claras y sin ambigüedad. Y como vemos, estas palabras de Cristo, el revelador, nos revelarán las identidades de los misteriosos cuatro jinetes. Permítame hacer una pequeña pausa para darle oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy, Armagedón y después. Su copia de este folleto ya fue pagada, y no le costará nada. Queremos que la mayor cantidad de gente posible puedan entender la Biblia más clara y profundamente. Contáctese con nosotros y obtenga su copia hoy. Bienvenidos. En la primera parte del programa de hoy, hemos demostrado que Jesús profetizó que vendrá un masivo engaño religioso en nombre de Cristo, grandes conflictos y guerras internacionales, y hambres y pestilencias. Con la clara profecía de Cristo en mente, vayamos a los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que simbolizan? Los cuatro jinetes aparecen en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. A Jesús, simbolizado en visión como un cordero, se le es dado un pergamino profético con 7 sellos que lo mantienen cerrado. En el cielo es declarado que Jesucristo tiene la autoridad de abrir los sellos y revelar el contenido profético de este pergamino. Nuevamente, Jesucristo es el revelador. El folleto gratuito de hoy explica en detalle y con pruebas el significado de estos 7 sellos. Pero en nuestro programa hoy nos enfocaremos en los primeros 4. Como Cordero de Dios, Jesucristo abre cada uno de los sellos del pergamino profético. Los 4 jinetes son entonces revelados. Comencemos en el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la visión del caballo blanco, cuyo jinete tiene una corona, y en su mano un arco, con la intención de vencer.
Algunos creen que este jinete simboliza al propio Jesucristo. Pero amigo, no es así. Una razón por la que han llegado a la conclusión de que el primer jinete es Jesucristo es por un pasaje posterior en Apocalipsis capítulo 19. Veámoslo, comenzando en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que este jinete en Apocalipsis 19 es Jesucristo debe ser obvio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque parezca similar, el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6, cuando lo examinamos con cuidado, vemos algunas sutiles diferencias. El primer jinete lleva un arco a la batalla. Cristo lleva una espada. El primer jinete lleva una corona. Cristo es descrito llevando muchas coronas. Cuando recordamos la clara profecía de Jesucristo anteriormente, todo tiene más sentido. Lo primero que Jesucristo nos advirtió proféticamente en Mateo 24 fue un masivo engaño religioso en su nombre. Este jinete representa una religión que parece ser de Cristo, pero en realidad es un impostor, simplemente utilizando su nombre. Luego en el capítulo 13 del Apocalipsis, esta religión y el falso profeta en particular, que encabeza esta religión, es descrito aparentando ser un cordero, queriendo asemejarse al Cordero de Dios, Jesucristo, pero hablando como el dragón, el propio Satanás. Este primer jinete representa el máximo engaño final, la engañosa falsa cristiandad que se estuvo inculcando en la tierra desde los días del primer siglo y que en los tiempos que se aproximan se esparcirá en el mundo. El segundo jinete es descrito en Apocalipsis 6 comenzando en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nuevamente, esto concuerda con las claras palabras de Cristo en Mateo 24, donde él dice que después del surgimiento de la falsa cristiandad, vendrán grandes conflictos y guerras internacionales. La llegada del segundo jinete indica un momento crucial de guerras, destrucción y conflictos con una devastadora amplitud global. Imagine en su mente los terribles conflictos que este mundo ya ha sufrido. El hombre nunca ha sido tan creativo como cuando aplica su creatividad para destruir a su prójimo. Las barbaridades cometidas por ISIS o el Estado Islámico, la carnicería de los campos de exterminio de Camboya, el metódico genocidio calculado fríamente. La historia está plagada del trato inhumano entre los hombres. Ahora con la capacidad nuclear, las bombas sucias o radiológicas y la guerra química y biológica, la habilidad de un pequeño grupo de personas de matar a cientos de millones nunca antes había sido realmente tan aterradora. Jesucristo dijo en Mateo 24:22 que la humanidad pronto tendría el potencial de destruir toda vida en el planeta. Este segundo jinete representa un tiempo cuando lo potencial comienza a pasar a ser la realidad, incluyendo el surgimiento de un poder militar en la Tierra, como el mundo nunca antes había visto. Un poder y un líder
muchas veces llamado la bestia del Apocalipsis. Esta aterradora bestia será una parte significativa de una onda global de muerte y destrucción, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Antes de continuar con el tercero y el cuarto jinete, permítame darle una breve oportunidad de requerir el folleto gratuito de hoy, Armagedón y después. Este folleto es una de las más populares guías de estudio de la profecía, y aunque muchos digan que el libro del Apocalipsis y sus símbolos no pueden ser entendidos, este folleto gratuito le demostrará que eso es una mentira. Desarrolla el claro significado del libro con eventos proféticos claves, explicados en detalle y organizados en un gráfico. Usted podrá entender el libro del Apocalipsis. Los jinetes han sido revelados. Contáctese con nosotros y obtenga su copia gratis. Hemos identificado a 2 de los jinetes. Quedan otros 2. Después del engaño religioso global en nombre de Jesús, inducido por el primer jinete, y la guerra y destrucción global, inducida por el segundo jinete, llegan el tercer y el cuarto jinete. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Como antes, vemos que estos 2 caballos coinciden bien con la clara descripción de Jesús de los eventos del fin en los Evangelios. En Mateo 24, Jesús nos dice que después del engaño religioso y la guerra sin precedentes, viene el hambre y la pestilencia, o sea, las epidemias. Eso es lo que Cristo describe respecto al tercer y al cuarto jinete. El tercer jinete, montado en un caballo negro, representa el hambre. Llevando una balanza en su mano, anuncia que 2 libras de trigo cuestan 1 denario, lo que en el primer siglo era el salario de un día completo, siendo gastado ahora en un puñado de granos. Lo que tenemos aquí representado es la golpiza de la hambruna cubriendo el mundo. Un tiempo cuando los granos más básicos serán caros y preciados. Virtualmente todos hemos visto escenas estremecedoras de gente sufriendo alrededor del mundo, donde hay demasiados seres humanos y demasiado poco alimento, donde los niños y sus padres se despiertan sin saber si tendrán alimento para ese día. Cristo revela un tiempo cercano, cuando el mundo entero experimentará la máxima hambruna que haya sido vista en la historia de la humanidad. Luego llega el cuarto jinete, montado en su caballo pálido. De acuerdo a Jesús en Mateo 24, el caballo es pálido porque su jinete representa pestilencia global, enfermedades y pandemias aterradoras. En un mundo arrasado por los 3 jinetes previos, la muerte acumulada por la guerra y la radiación nuclear, y la crueldad de los violentos disturbios civiles, así como el flagelo del hambre en todo este mundo, carente de recursos para sostener la vida, y mucho menos la civilización, las pandemias serán incontenibles. Incluso en el mundo de hoy en día, las enfermedades que creíamos extinguidas, como la tuberculosis o la malaria, están volviendo a la escena, pero con cepas resistentes a toda medicina. En conclusión, ¿cuál será el impacto cumulativo de estos jinetes en el mundo? Se estima que la peste bubónica del siglo XIV mató cerca de 25 millones de personas. Y la gran hambruna china de 1959 a 1961 mató entre 20 y 40 millones de personas. En la Primera y la Segunda Guerras Mundiales juntas, murieron alrededor de 75 millones de personas. ¿Cómo será la final visita de estos jinetes? Representando la cúspide de estas aterradoras fuerzas entre los hombres. Podemos ver su impacto descrito en Apocalipsis 6, versículo 8.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte de la tierra. En términos presentes, esto sería cerca de 2.000 millones de personas. Los tiempos que se avecinan, revelados por Jesucristo, a través de las imágenes icónicas de los 4 jinetes, son sombríos. Pero nos lo dice por una razón. ¿Qué pueden usted y su familia hacer al respecto? ¿Habrá algo? Lo hay. Y el secreto de lo que usted puede hacer está en el jinete del que muchos no discuten. El quinto jinete del Apocalipsis. Discutiremos el quinto jinete y lo que usted y su familia deben hacer respecto a los días de estos 4 jinetes en la última parte del programa. Primero permítame hacer una pequeña pausa y darle tiempo de requerir este folleto gratuito que tenemos disponible hoy, Armagedón y después. Este folleto ha ayudado a millones de personas a encontrar paz mental con respecto a lo que se aproxima y es completamente gratis. Obtenga su copia hoy. Bienvenidos. Por supuesto, siempre ha habido hambres y pestilencias en el mundo. El mundo ha visto guerras durante toda su existencia. Y el engaño religioso siempre ha estado con nosotros, incluso en nombre de Jesucristo, durante los últimos 2000 años. Pero va a llegar el momento cuando estas condiciones alcanzarán un pináculo en magnitud y en poder, en formas imposibles de imaginar hoy en día. Los primeros 4 sellos serán abiertos. El horror cumulativo de los primeros 4 jinetes será desatado. Un cuarto de la humanidad morirá como resultado de estos eventos. Y la raza humana jamás habrá visto nada como esto, desde antes del principio de la humanidad. Esto dice la palabra del Dios Todopoderoso. Pero no es el final de la historia. Jesucristo nos dice que consideremos los tiempos que se avecinan y lo busquemos a Él para ser protegidos de la destrucción que este mundo se traerá a sí mismo. En Lucas 21:36 nos ordena que estemos alertas. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así es, podemos escapar a estas cosas que vendrán. De hecho, aquellos que caminen con el Salvador, no solo escuchando sus palabras, sino viviéndolas y esforzándose por obedecerlas, los tiempos que se aproximan son simplemente señales de esperanza, porque como dice el versículo 28 del mismo capítulo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Debemos recordar que realmente hay 5 jinetes en el Apocalipsis. Ya hemos leído el glorioso quinto jinete anteriormente en el programa, en Apocalipsis 19, y ese quinto jinete es Jesucristo. Él traerá a esta tierra devastada el maravilloso reino de Dios, cuando reinará al mundo juntamente con sus santos para el beneficio de la humanidad durante 1000 años. Desaparecerá el engaño del primer jinete. Isaías 11:9 dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Desaparecerán las guerras del jinete del caballo rojo. Isaías 2:4 y Miqueas 4:3 dicen que la gente volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Desaparecerá la hambruna del caballo negro y su jinete. El mundo será rico en alimentos y en abundancia, al fructificar bajo el liderazgo de Jesucristo. Y desaparecerá el cuarto jinete y su caballo enfermo, porque Dios nos promete en Isaías 35, 5 y 6, que durante ese glorioso reinado, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Oremos todos por la venida de aquel quinto jinete, Jesucristo, que llegará para establecer el reino de Dios para siempre. Y busquemos su rostro ahora, su senda de vida, su obra, sus deseos, para que un día podamos acompañarlo en nuestros propios caballos blancos,
y ayudarlo a poner los caballos de los otros jinetes fuera de servicio para siempre. No se olvide de pedir su copia del folleto de hoy. Y no se olvide de volver la próxima semana o vernos por internet en cualquier momento. Richard Ames, Gerald Weston y yo continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas de su reino que se avecina y las profecías del tiempo del fin y su significado. Cuídense y hasta la próxima.